Él nos trae el mensaje del más allá y del más acá. Ricardo González. Bueno, ¿cómo están? Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho aquí para compartir un poco mi testimonio de contacto, la experiencia que me ha tocado enfrentar, no solo a mí, sino a un grupo grande de personas en el mundo, relativa al fenómeno OVNI, al contacto con seres extraterrestres. Luego de esta introducción, de esta meditación, que a bien nos ha dirigido Emi Shanti para sintonizarnos quizás con nuestra parte más sensible y espiritual, les voy a invitar a un viaje maravilloso por el cosmos, por las estrellas, por lo que me tocó pasar, y no solo hablando de la experiencia en sí, sino tratando de hacer una síntesis de todo cuanto está ocurriendo. Quienes estuvieron en la Expo, en el Hotel Hilton, me tocó hablar un momento más corto, obviamente, sobre las experiencias que hemos tenido en el Perú, en los Andes, en el desierto, con seres extraterrestres. Una experiencia que no empezó conmigo, sino que ya venía operando en los años 70 en el Perú, cuando el periodista español JJ Benítez, Juanjo Benítez, fue testigo de la observación de unos ovnis en Chilca, tal y como Carlos Paz Wells había recibido una comunicación psicográfica de un ser llamado Godard. Los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells dieron a conocer también esta experiencia, que en su momento fue ampliamente difundida como Grupo Rama o Misión Rama. Pues bien, yo formo parte de todo esto, lo expliqué brevemente en la Expo, pero el día de hoy no solo voy a hablar de la experiencia, sino que voy a tratar de compartir con ustedes la visión que nos han entregado estos seres extraterrestres sobre el proceso actual de cambio, la transformación del mundo, sobre los eventos que estamos viviendo, que incluso involucran por un momento las profecías mayas, lo que hemos visto recientemente con el terremoto de Haití, el terremoto de Chile, las señales de los cambios climáticos, lo que ocurrió con Barack Obama cuando él recibe de alguna manera el premio Nobel, sin embargo al mismo tiempo envía 30.000 soldados a Afganistán. Es sumamente raro, ¿no les parece? Y al mismo tiempo se produce una serie de avistamientos y fenómenos en Europa, como la luz de Noruega o la gran pirámide que es vista sobre la Plaza Roja en Rusia, en el Kremlin. Entonces todo esto no puede ser una casualidad. Va a ser una charla bastante larga, pero antes de entrar con las imágenes, les voy a pedir que por favor apaguen los teléfonos móviles, los celulares, y así les voy contando un poquito cómo ha sido mi experiencia. Mi nombre es Ricardo González, tengo 35 años, peruano, vivo actualmente en la Argentina, desde hace unos 8 años en Buenos Aires, en el país donde nació mi amiga Emi Shanti, aunque ella es ciudadana del mundo hoy por hoy. Y formo parte de esta experiencia que me sorprendió maravillosamente en mi país de origen, en el Perú, cuando era tan solo un niño. Al igual que muchos de ustedes, fui testigo de observaciones de luces, de objetos por demás extraños y curiosos que me ha tocado la oportunidad de observar, incluso acompañado de mi familia. Estos objetos generalmente parecían como luces muy concentradas en el cielo nocturno y se movían muy despacio. Luego se detenían y hacían zigzags. No le di importancia porque era un niño. Uno podría pensar, son satélites, o hasta estrellas fugaces, o cualquier otra cosa que uno no pudiera explicar cuando es niño. Pero con el tiempo me di cuenta que los satélites ni se detienen, ni hacen zigzags, ni vuelan en formación. Y obviamente las estrellas fugaces son fugaces porque ese avistamiento es rápido. Se trata de materia que cae a la Tierra, y producto de la fricción con la atmósfera se incandesce y uno tiene la sensación de que una estrella está cayendo. Pero aquello que vi de niño era diferente. Pasaron los años y ya a los 14 años, exactamente en 1988, vi una cosa mucho más concreta y contundente. Era una luz más grande a pleno día que se movía en silencio en la ciudad de Lima, donde nací, en dirección al Océano Pacífico. Cuando vi este objeto, muy luminoso, pero toda la energía concentrada en torno a él, experimenté una suerte de alegría, una especie de sensación de paz. Y eso me sorprendió muchísimo. No solo era el fenómeno de la experiencia, el fenómeno de haber visto ese objeto, sino una sensación como que conocía lo que estaba ocurriendo. No sé si me explico, como si formara parte de ese fenómeno. Como si
yo también estuviera conectado con eso que había visto. A los pocos días, en programas de radio y televisión, se hablaba en el Perú de una intensa oleada de observaciones de ovnis. Es decir, que no fui la única persona que había visto estos objetos, sino que también la prensa de Lima había dado testimonio de todo ello. A pesar de esta experiencia, no me involucré con grupos espirituales, ni me introduje en el esoterismo o en la búsqueda de estas cosas. Seguí mi vida como todo muchacho normal. Estudiaba en los Hermanos Maristas, un colegio católico, apostólico, ortodoxo y romano en Lima. Luego empecé a estudiar Administración de Empresas y Mercadotecnia. Más tarde trabajaría como representante médico para un laboratorio importante en Lima. Llevaba mi vida como todo muchacho normal. Me iba a bailar, tenía mi novia en esa época. Es decir, ni era vegetariano ni practicaba meditación. Les trato de dibujar el esquema porque a veces uno piensa, las personas que afirmamos haber tenido este tipo de contactos, casi como que desde que nacimos éramos pues una suerte de maestro ascendido o algo así. Y no es verdad, al menos en mi caso no es verdad. Soy una persona común y corriente como cualquier otra, pero sí tenía esa búsqueda. Y cuando estaba por dar un parcial de estadística y contabilidad, tenía entre 18 y 19 años. Creo que parcial también dicen ustedes, ¿verdad?, en la universidad. Cierro los apuntes, cierro los libros y digo, voy a tomarme un break. Cierro los apuntes, me relajo en el sillón y en ese momento escucho una voz en mi cabeza. Una voz que con total calma me dice, no dejes de seguir buscando. Y yo me quedé sorprendido, ¿quién me está hablando? Sonaba casi como una voz en mi propia mente. Y me dice, somos seres extraterrestres, estamos entrando en contacto contigo, vas a vivir una preparación y nos conocerás físicamente. Esta experiencia la he contado 1.000.000 de veces cada vez que empiezo una charla y no deja de emocionar, desde luego. Como toda persona racional dudé. Una cosa es aceptar hasta por cultura o sentido común que en un universo tan amplio y tan vasto no estamos solos, que probablemente exista vida inteligente extraterrestre. Pero otra cosa es decir que sentado, estudiando, en un break, recibas el mensaje de una entidad no humana. ¿Cómo corroborar que el mensaje es genuino? ¿Cómo saber que no fue mi imaginación? No, porque sentí que era genuino, pero eso no es válido si quieres ser objetivo con la experiencia. Aquella voz, detectando mi duda, me dice, si tienes dudas, sube a la terraza de la casa y allí nos verás. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran subido? ¿Seguro? Bueno, en ese momento uno como que lo piensa mucho, ¿no? Ahora los veo muy valientes y todo, pero en ese instante dije, claro, dije, si subo y ocurre algo, estaré preparado para esto. Y luego me decía, vamos, Richard, como me dicen mis amigos, mi familia de cariño, ¿cómo vas a pensar que va a ocurrir algo? Así que al final, entre tanto divague y pensamiento, decidí subir. Y ni tonto que fuera, subí acompañado de mi familia, ¿no? Subí acompañado de mi hermano Pepe inicialmente, que hoy por hoy es un importante diseñador gráfico en Lima, y subimos a la terraza. Era octubre del año 93, no había nada en la terraza. Quizás yo esperaba que una criatura o una entidad estuviese allí, o algo curioso, pero no vi absolutamente nada. Dije, Dios mío, qué papelón, yo pensaba que estaba teniendo un contacto con entidades extraterrestres, y en eso mi hermano Pepe me dice, Richard, mira allí, y una luz roja que estaba concentrada en el cielo, como estacionada, detenida, se empezó a acercar y a mover. Inicialmente no le dimos importancia alguna porque pensamos que era una antena o cualquier cosa, quizás alguna antena de medio de comunicación, de alguna radio. En ese barrio, Orrantia del Mar, en el área de San Isidro, quienes son peruanos aquí o conocen esa zona, teníamos poco tiempo viviendo. Antes vivíamos en San Miguel, así que teníamos poco tiempo allí y nos estábamos familiarizando con la panadería de la esquina, con el kiosco de la otra esquina, ¿me explico? Había cosas que estábamos conociendo del barrio, así que dijimos, debe ser una antena. No todas las noches subíamos a la terraza a hacer qué, si ahí se lavaba y se colgaba la ropa. Pero una luz estaba detenida y se empezó a acercar, se fue moviendo y se llegó a poner sobre nosotros. Se veía que era un aparato de formato triangular